Ahora vamos a pasar a la palabra del Señor y vamos a continuar nuestro estudio esta noche de miércoles en el Evangelio de Mateo. Y continuamos en Mateo capítulo 5. Vamos a estar exponiendo los versículos del 13 al 16. Vamos a ir entonces a Mateo 5. Bendito es nuestro Señor, que nos permite escuchar su palabra. Vamos a escuchar la voz de Dios, hermanos. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo continúa con este sermón del monte. El miércoles pasado escuchamos acerca de las bienaventuranzas y vimos cómo estas bienaventuranzas, estas actitudes que reflejan bienaventuranza, son características también de un verdadero creyente. Y nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos, está dejando en claro que su iglesia, que los creyentes en Cristo tienen características que son evidencia de que le pertenecen a Él. La iglesia, amados hermanos, es el cuerpo de Cristo. La iglesia es indefectible. No es infalible. La iglesia puede fallar. Los creyentes en Cristo pueden fallar. Pero, ¿a qué me refiero con que es indefectible? Me estoy refiriendo a que nunca la verdadera iglesia del Señor apostatará de la fe. La iglesia siempre va a ser la sal de la tierra. La iglesia siempre va a ser la luz del mundo. Cristo siempre va a tener un remanente
¿Qué es su iglesia? Porque Él ha prometido guardarla. Y ha dicho que ni aun las puertas del infierno prevalecerán en contra de ella. Y una vez más, vemos aquí, amados hermanos, algo muy importante. Estas características del creyente son las características de la iglesia invisible y universal de nuestro Dios. Las instituciones pueden fallar, amados hermanos. Las instituciones pueden corromperse. Se puede gestar dentro de ellas, tristemente, ideologías, doctrinas que van en contra de la palabra de Dios. Vemos mucho este error hoy en día. Instituciones, congregaciones que se han dejado influenciar por una teología modernista, una teología de la prosperidad, y se abocan a centrarse en pensamientos de este mundo. Pero a pesar de ello, la iglesia continúa siendo la sal de la tierra, la luz de este mundo. Por eso, en teología, hacemos una distinción entre las iglesias particulares y la iglesia invisible. La iglesia invisible del Señor son todos aquellos que alrededor del mundo han nacido de nuevo, han tenido un cambio de corazón. Y las iglesias locales son todas aquellas iglesias, ¿verdad?, como la nuestra. Y por eso hacemos énfasis, amados hermanos, que la iglesia está conformada por aquellos que son la sal de la tierra, la luz del mundo. ¿Y qué significa esto, amados hermanos? Bueno, ¿qué son los cristianos? ¿Cuál es su función en esta tierra? Lo primero que vemos, amados hermanos, en estos versículos, es que los cristianos son distintos al mundo. Existe una gran diferencia en cómo piensa un cristiano, cómo actúa un cristiano, cómo habla un cristiano, a cómo piensa el mundo y vive el mundo.
Juan capítulo 17, versículo 14 al 16 menciona: yo les he dado tu palabra. Aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo al Padre. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Una de las cosas que caracterizan principalmente a un cristiano es que es distinto al mundo. Amados hermanos, un cristiano no tiene las metas que tiene el mundo. No tiene los anhelos que vienen del mundo. No posee el carácter que los del mundo, sino que es la sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra. Son los que hacen la diferencia. Son la obra de Cristo, el reflejo de Cristo. Al mundo le interesa mucho las apariencias. El mundo se preocupa desenfrenadamente por las cosas materiales, por el poder, por el dinero, por la grandeza, dicen ellos. Pero el cristiano se ocupa principalmente en meditar en las cosas eternas, en lo que trasciende, en lo que viene de Dios. Los cristianos, amados hermanos, somos completamente diferentes al mundo. Y no tenemos que ser como el mundo para agradar a Dios. Aquel que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Aquel que piensa que debe seguir las corrientes ideológicas del mundo para agradar al mundo, no agrada a Dios. Romanos capítulo 12 nos menciona: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios,
que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vivimos, amados hermanos, renovando nuestra mente por medio de la palabra de nuestro Señor. Siempre con la conciencia de la presencia de Dios. Siempre sabiendo que todo lo que hacemos debemos hacerlo para la gloria de Dios. Por eso, el cristiano debe buscar ser excelente en todo lo que hace. Me dedico a la panadería. Voy a hacer los panes de la forma más excelente que pueda. Voy a ponerle los mejores ingredientes. Voy a ser limpio al elaborar mi trabajo, porque sé que mi prójimo se lo va a llevar a la boca. Busco ser excelente en todo, porque hago las cosas para la gloria de Dios. Como que si para el Señor lo estuviera haciendo. Y es ahí, amados hermanos, en donde el mismo mundo, aunque aborrece a Dios, aunque persigue a los cristianos, hay quienes también se asombran de la actitud que tiene un cristiano. Porque un cristiano es íntegro, debe ser íntegro, amados hermanos. Que a alguien se le olvidó el celular en mi negocio, yo lo guardo y espero la llamada y se lo devuelvo. Porque nuestro Señor dice, no robarás. Que me mandan a hacer quizá alguno de nosotros algún trabajo de carpintería, albañilería, herrería o cualquier trabajo, lo hago con excelencia. Porque lo hago para la gloria de Dios. Y yo estoy seguro, amados hermanos, y me regocijo en ello, de que a cada uno de nosotros, las personas del mundo, quizá no todas, pero hemos tenido la experiencia de que quedan agradecidas y asombradas en la forma íntegra de actuar.
porque somos la sal de esta tierra. ¿Por qué menciona esto nuestro Señor Jesucristo? Bueno, en la antigüedad no existían refrigeradores. Entonces, para preservar alimentos como la carne, se tenía que echarle sal. Entonces era un tema de preservación. La sal preserva el alimento. En este caso, el juicio de Dios aún no viene a la tierra, porque los hijos de Dios preservan aún al mundo. Los hijos de Dios son la sal de la tierra. Y hasta que el último elegido venga a Cristo, entonces, hasta ese momento, vendrá el juicio. Pero también, amados hermanos, la sal de la tierra es el cristiano, porque es el cristiano el que demuestra al mundo cuál es el sentido de nuestra existencia. ¿Para qué fuimos creados? ¿Para qué fue creado el ser humano? Para adorar a Dios y para gozar para siempre de Él. El mundo va detrás de lo material, siempre persiguiendo algo, siempre insaciable o quizá implacables. Nunca hay una llenura en ellos. Nunca nada es suficiente para calmar su sed. Pero en el cristiano vemos que está completo en Cristo y vive completo en Cristo y vive para el Señor. Entonces, amados hermanos, aunque hemos mencionado que el creyente en Cristo es distinto al mundo, también tenemos que mencionar que el creyente en Cristo debe estar en contacto con el mundo. Ahí también en Juan capítulo 17, versículo 16 encontramos: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo.
Hebreos capítulo 7, versículo 26 menciona que nuestro Señor Jesucristo es el sumo sacerdote que nos convenía y que siempre fue santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Pero esto no significa que nuestro Señor Jesucristo no convivió con los que están en el mundo. Pues Mateo capítulo 11, versículo 16 al 19 nos menciona: mas ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis, porque vino Juan que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, este es un título que usa nuestro Señor Jesucristo para Él mismo, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Entonces, la sal de la tierra no puede guardarse para siempre en un salero. El mundo, aunque ellos no lo reconozcan, pero el mundo necesita a los cristianos. Vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Amados hermanos, la sal y la luz no actúan desde lejos. No se trata de apartarse del mundo, como el asceticismo lo indica. No se trata de ser cristianos solo dentro de la congregación, sino que se trata de vivir conforme al carácter de Cristo como cristianos en todas las esferas de la sociedad. Entonces, la pregunta es: ¿el mundo te distingue a ti, amado hermano, como alguien diferente? ¿El mundo puede ver en ti que no eres como el mundo? ¿Han mencionado que eres como un bicho raro? ¿O vives como el mundo y solo en la congregación actúas como cristiano? Pues déjenme decirles, amados hermanos, que esa no es la teología correcta, el pensamiento correcto. Porque vivimos agradando a Dios en todas las esferas de la sociedad. Y el mundo debe ver que somos distintos a ellos. Nos roban, bendecimos. Nos golpean, amamos. Nos mandan a hacer un trabajo, lo hacemos con excelencia.
Estamos en una reunión con no creyentes o quizá con familiares no creyentes. ¿Somos respetuosos? ¿Nos divertimos? Sí. Pero no decimos las mismas groserías que ellos. Pero no nos emborrachamos como muchos de ellos. Pero no decimos chistes de doble sentido como ellos. Porque no somos del mundo, pero estamos en el mundo y debemos estarlo. Porque para eso el Señor nos presta la vida. Hemos nacido de nuevo, pero Él nos permite continuar viviendo en esta tierra para dar testimonio de Él. ¿Qué tan cerca estamos del mundo para influenciar al mundo? No sean vencidos de lo malo, dice el libro de Romanos, sino con el bien venzan al mal. Porque este mundo, amados hermanos, es insípido sin los cristianos. Estamos aquí para beneficiar al mundo, no para nuestra propia comodidad y beneficio principalmente. Romanos capítulo 14, versículo 7 dice también, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Sería una contradicción que el cristiano vive para enriquecerse solamente, que el cristiano vive para las cosas de este mundo. Absolutamente no. El cristiano vive para el Señor. Porque si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Somos del Señor. Este mundo, amados hermanos, está en tinieblas. Por tanto, amados míos, menciona Pablo a los Filipenses en el capítulo 2, como siempre han obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en ustedes produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hagan todo sin murmuraciones y contiendas, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecen como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Este mundo está en tinieblas y los cristianos resplandecen como luminares. Ellos reflejan la luz de Cristo. Los cristianos hablan la palabra de Dios, viven la palabra de Dios, piensan en la palabra de Dios, y eso es luz, amados hermanos. Eso es lo que preserva esta tierra.
Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La creación misma, amados hermanos, anhela la manifestación de los hijos de Dios. Dios tiene a los cristianos en el mundo para que se comporten como cristianos. Cuando Adán y Eva pecaron, fueron destituidos del huerto del Edén. Y toda la raza humana cayó bajo pecado. Y la creación, amados hermanos, fue contaminada. Pero Cristo vino a restaurarnos. Y la creación, amados hermanos, espera que los hijos de Dios actúen como cristianos. Porque Cristo vino a restaurar todo lo que se había perdido. Y en la culminación, en la consumación, Él restaurará aún a la creación. Y los cristianos seguirán viviendo como redimidos a la versión original, haciendo todo para la gloria de Dios, porque son la sal de esta tierra, porque son la luz del mundo. Porque somos cartas leídas delante del mundo. Y ellos se darán cuenta de que somos distintos al mundo. Oramos, amados hermanos. Gracias, Señor, por su palabra. Gracias porque usted nos ha redimido y nos ha salvado. Le agradezco, Señor, porque me ha permitido compartir su palabra. Glorificamos su santo nombre. Bendito es usted, Señor. Amén.